5 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. No es ver que estuvo, ¿verdad?, sino que la esposa, pero aquí la Biblia dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado su turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job, como dice, todos los días. Un hombre que estaba cuidando a sus hijos todos los días. Bueno, la labor de un padre no es cuidar a la esposa, ¿verdad?, porque esa es la labor del esposo, pero como padre, él cuidaba a sus hijos, y es lo que la Biblia resalta. Entonces, para entender un poquito más nosotros el concepto del padre conforme al propósito de Dios, vamos a utilizar el acróstico de la palabra padre. Y vamos a ver ahí la número uno, la palabra P. Usted escriba padre así hacia abajo. A todos los servidores se les ha pedido que traigan sus notas, su libreta de notas, porque si no, no lo vamos a dejar entrar al culto. Así de que la primera palabra de la palabra, la primera consonante de la palabra padre es la letra P. Y como cabezas de hogar, nosotros los padres, oigan bien, estamos obligados a ser proveedores. Si la mujer trabaja, bueno, la mujer también tiene obligaciones de ser proveedora, pero es una responsabilidad muy particular. Pero nosotros como hombres, Dios nos llama no que seamos patrocinadores, sino que seamos proveedores en la familia. Y cuando hablamos de ser proveedores de los hijos, no estamos hablando solamente de ser proveedores de cuestiones materiales, sino que también de ser proveedores de cuestiones espirituales, del afecto, de la comprensión, de la ternura, de la economía, del apoyo que necesitan los hijos. Nosotros tenemos que ser proveedores. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 7 y 8, hay, hermanos y hermanas, hay una palabra muy fuerte que el Señor les habla a todos aquellos que tienen hijos. Díganle que está a la par suya, si es padre de familia, díganle: lo siento, pero esta palabra es para usted. Esta palabra es para aquellos que son padres de familia. Y es una palabra muy severa, es una palabra muy dura, y los que todavía no se han casado, piénsenlo 75,783 veces antes de tomar esta decisión, porque es una decisión con mucha responsabilidad. No se trata solo de soplar y hacer botellas, implica una responsabilidad muy grande el meterse en estos caminos de la paternidad. Miren lo que dice el versículo 7 y 8 de la primera carta a Timoteo, capítulo 5, dice: manda también estas cosas, ¿para qué dice? Para que sean, ¿en qué, hermanos? Irreprensibles.
Dice, porque si alguno, oiga bien, dice, no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, oiga lo que dice, como dice, ha negado la fe. ¿Y qué es lo que dice? Y es peor que un padre de familia cerca, dígale, lo siento. Lo siento, hermano. Es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. ¿Por qué los hijos buscan afecto fuera del hogar? Porque hay carencia en el hogar. Me recuerdo una vez que estaba con una niña como de unos 9 años y estábamos animándolos a que trabajaran, a que siguieran adelante, y le digo a la niña, mira, pero qué bonito trabajas, pero qué linda tú eres. ¿Alguna vez te lo han dicho? Le digo que eres muy trabajadora, que eres muy linda. Te dijo, sí, ya me lo han dicho, me lo ha dicho mi papá. Me lo ha dicho mi papá. Y yo me alegré mucho y yo le dije, qué bueno que tu papá te lo diga, pero yo ahora te lo estoy volviendo a decir porque tenés que seguir adelante. Entonces, cuando en un hogar los hijos reciben de parte del padre, que es el quien menos da el afecto, la comprensión y la ternura y el cariño que los hijos necesitan, los hijos no tienen necesidad de buscar en otro lado estas cosas. Recuerdo de una muchacha que nunca se casaba. No estaba ni tan mayor, tenía como 28 años. Y por para toda la gente, esa mujer ya era vejestoria, ya le estaba dejando el tren. Y cuando se le pregunta que por qué no se casaba, dice ella, es que busco un hombre que me ame como mi padre, que me cuide como mi padre, que sea responsable como mi papá. Entonces, esta muchacha buscaba un hombre que más o menos se acercara al perfil del papá, porque el papá le daba toda la ternura, le daba toda la comprensión, le daba todo el apoyo. Entonces, para esta muchacha, su papá era siempre el hombre máximo por excelencia, a quien ella admiraba, y en su vida no iba a admitir a ningún otro hombre que por lo menos no se pareciera en algo a su papá. Y decía, y si no me caso, ¿qué importa? Además, voy a disfrutar a mi papá mientras esté vivo. Cuando él falte, veré entonces si puedo hacer algo. Pero una mujer muy identificada con su padre. Porque yo no sé a usted, pero una persona que está saciada, una persona que lo tiene todo, ¿para qué necesita andar buscando en otro lado lo que ella tiene? Pero cuando alguien no tiene nada, le falta mucho, pues necesita rebuscarse. Ellos muchas veces cometen el error de agarrar parejo y meterse en problemas. Entonces, como hombres, como padres en el hogar, estamos nosotros en la obligación de ser los proveedores en primera línea de los hijos. Usted podrá decir, yo no tuve papá, yo no tuve padre. Alguien puede decir, y como no tuve padre, ¿quién me instruyera? Entonces tampoco estoy obligado a dar lo que no recibí. Porque fíjese que no, porque ahora usted tiene un Padre celestial. Tiene un Padre celestial. Yo me recuerdo a mi papá, que cuando le decíamos, papá, no tengo zapatos, papá decía, con que no tengo yo que trabajar, y ahora usted que no sé.
Queremos comer tal cosa. Va, y a mí qué me importa. Y no le preocupaba, no se esperaba. Ahora, yo no puedo decirle a mis hijos cuando me dicen, tengo hambre, déjenme trabajar para comer, solo porque así me trataron. No podemos porque ahora tenemos un modelo nosotros, y es por eso que los hermanos con todo el corazón, con todo el entusiasmo, con toda la motivación, nos han hecho a un lado y han escrito solo cosas acerca de Dios. ¿Está bien? Porque esa es como la tarea que tenemos que llevar nosotros. Y que tenemos que comenzar a cambiar en la manera de pensar para que así cambie la manera de vivir, como lo dice la Biblia. Entonces tenemos que ser proveedores. Y hay muchas cosas que se proveen a distancia, pero hay muchas cosas que se necesita estar cerca. Entonces, para las cosas que no necesito estar cerca, ahí te lo mando, ahí te lo puse, ahí te lo envié, pero hay cosas que necesito abrazar a mis hijos. Hay momentos en los que necesitamos decirle a nuestros hijos, estoy orgulloso de ti. Necesitamos decirle, te amo. Necesitamos verlo. Necesitamos llorar con ellos, escucharles. Y es una obligación como padres de familia ser proveedores. Porque dice que si no proveemos para los nuestros, y dice, y mayormente para los de nuestra casa, dice que hemos negado la fe. Quiere decir que aquel famoso refrán de candil de la calle, oscuridad de la casa, es algo que Dios no aprueba. Tampoco podemos llenarnos de amargura, de tristeza, de dolor y de decirle que nuestra vida fue desgraciada, nuestra vida fue miserable. Fíjense que al contrario, tenemos que estar muy agradecidos con Dios porque Dios nos adoptó como hijos suyos. Amén. Para el día de mañana, que es el Día del Padre, en 43 años que tenemos de tener a nuestro Padre, bueno, yo tengo 43 años de tenerlo. Uno de mis hermanos tiene 38, otro 40, el otro 34, 35. Nunca hemos estado con nuestro papá, nunca, porque todo el tiempo ha estado fuera de nosotros. Entonces, como queriendo cambiar las cosas, nos hemos organizado y el día de mañana vamos a pasar con nuestro papá. Primera vez en la vida que yo no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar, si van a pasar cosas buenas o cosas malas, no lo sé, pero yo voy preparado a que pasen cosas buenas, ¿verdad? Porque tampoco puede uno ser hijo maldito, ¿verdad? Desgraciado, porque entonces uno vive arruinado. Entonces uno tiene que saber de que incluso muchas cosas ni siquiera las hicieron intencionalmente, sino que así fueron formados, así fueron educados, y nada más hicieron lo que aprendieron, y así le hicieron daño a mucha gente. Ahora que nosotros, Dios nos ha abierto los ojos y nos ha hecho entender cuál es el verdadero amor, entonces ahora nosotros tenemos que devolver. Entonces ahora sí nosotros tenemos que proveer. Entonces tenemos que ser proveedores. La segunda letra, la letra A, y aquí quiero hacer énfasis, tenemos que ser amistosos. Amistosos, que no es lo mismo que ser amigo. Un padre puede ser amistoso, pero nunca puede ser amigo, jamás. ¿Por qué? Porque amigo puede ser cualquiera, pero papá solamente uno. No puedo decir quiero ser el mejor amigo de mi hijo, porque eso es la mentira más grande que yo mismo me puedo creer. Ahora, pero sí puedo ser un padre amistoso. Dicen, ¿y por qué sus hijos lo tratan de vos? Bueno, porque somos amistosos. Somos amistosos. Hay que ser amistosos. Le digo un día en la casa, bueno, me llevo a descansar porque ya me voy a ir. Ah, solo así, sí, nunca te vas, me dijo uno de mis hijos.
andate rápido, porque muchos lo decían, no te vas. ¿Por qué son capaces de decir esas cosas? Porque de alguna manera uno trata de ser amistoso, es decir, genera algún tipo de confianza con los hijos. Y eso sí lo podemos hacer. Y miren que el versículo 5 del que estamos leyendo del libro de Job, ahí nos menciona cuál era la característica de Job. Miren lo que dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, miren lo que dice, Job los enviaba, ¿y qué hacía? Y los santificaba. Job no los regañaba, ni los insultaba, ni los sermoneaba, ni hacía tantas cosas que muchas veces nosotros hacemos, sino que Job dice incluso que se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos por sus hijos. Porque como él no se daba cuenta de lo que hacían, pero decía, por si acaso se ha metido en algún problema, entonces hay que lo voy a redimir. Entonces, Job, según lo que relata la Biblia, era un hombre que se llevaba bien con sus hijos. Porque después que llegaban de la fiesta, no les decía que noche viene, y que no sé qué, no dice que los enviaba y Job los santificaba. En lugar de decirle, cuidado porque hagan tal cosa, y los amenazaba, y ojalá me dé cuenta que estás haciendo esto. No, sino que dice que los enviaba y los santificaba, es decir, los bendecía. Un padre amistoso es aquel que confía en sus hijos. Recuerdo que cuando estábamos en la iglesia, había unos jóvenes de una familia que a veces salíamos y llegaba a la casa yo de estas jóvenes de la iglesia y le decía yo, te invito a comer pupusas y si querés llevar a tu hermana. Y recuerdo que iban las dos y la mamá nunca les amenazó, nunca dudó, y siempre salíamos a un montón de lado. A veces íbamos más jóvenes de la iglesia y nunca tuvimos ninguna relación, ningún pensamiento. Salíamos a diferentes lugares y la mamá siempre confiaba y decía, es que yo confío en estos hipotes porque sé que siempre se van a portar bien. Y así fue. Nunca anduvimos haciendo cosas, ni a nadie se le ocurrió ir a lugares donde no fuera lícito. Todo el tiempo salíamos a donde decíamos que íbamos. Vamos a ir a pasear al parque, vamos a ir al cine, vamos a ir a comer pupusas, vamos a ir a una fiesta, vamos a ir a cualquier lugar. Y todo el tiempo, ¿por qué? Porque la mujer, la mamá de ellos, era muy amistosa y siempre confiaba en sus hijos. Y como consecuencia, sus hijos nunca le fallaron. Pero miren cómo se engaña a veces el papá, ¿verdad? Que cree que tiene todo controlado y nosotros bien sabemos que engañar a los padres es la cosa más fácil del mundo. Dicen amén. Algo miedo, ¿verdad? Porque algunos tienen a sus papás, porque es lo más fácil. Engañar a los papás es lo más fácil. No cuesta. Entonces tenemos que ser amistosos. Y para poder ser amistosos, nosotros tenemos que desarrollar ciertas características, como por ejemplo ser buenos oidores, respetar la privacidad de los hijos. ¿Qué es eso? Darle registrando el celular a los hijos. No es algo, no es una práctica de confianza. Hay que respetar a los hijos, hay que confiar, hay que saberles decir las cosas que no nos parecen, hay que respetar las opiniones que ellos tengan. No intentemos manipular la vida de los hijos, porque eso ya no es ser amistoso. Cuando uno va con el equipo a jugar un partido amistoso, no importa quién gane. ¿Por qué? Es un
un partido amistoso. No hay muchos compromisos de por medio. Entonces, bien poco nosotros hemos aprendido a ser amistosos con los hijos, porque más que todo somos jefes o somos capataces, y que solamente vivimos imponiendo reglas. Entonces vemos aquí que Job era un hombre que tenía, cuando los hijos le decían, queremos ir a tal parque, los enviaba y los santificaba. Entonces se tenía una confianza con sus hijos porque era un hombre muy amistoso. También la tercera letra, la letra D, es que los padres tienen que ser devotos de lo espiritual. Es decir, que las cosas más importantes para la vida de un padre de familia tienen que ser las cosas espirituales. Devoto de lo espiritual, no devoto de lo material, porque es lo que nos han enseñado. Y ahora, últimamente, estamos viendo que en el hogar ya no solamente el padre es el devoto de lo material, sino que las mujeres también se han metido a pasar la mayor parte de su tiempo en el negocio, en el trabajo, y dejan a sus hijos abandonados, y muchas veces son madres solteras. Y después se arrepienten. O a veces en el hogar, el papá llega a las 10 de la noche, la mamá llega a las 9 de la noche, y los niños quedan con la muchacha todo el día. Y con San Google, que es el santo que los cuida, y les da una mala educación. Pero mira lo que dice Job capítulo 1, versículo 1. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Observe usted allí que después de ser temeroso de Dios, habla de sus hijos. Y después de que habla de sus hijos, habla de los bienes materiales que tenía. Es decir, que la característica más principal de Job no era que tenía pisto. Porque muchos dicen, verás el papá de aquella, gran carrazo que tiene, verás el papá de aquel, montón de pisto que le manda, verás el papá de aquel, mira, es el jefe, el gerente de tal y cual empresa. Es como lo más importante. Recuerdo una vez estaba en una conferencia en una institución de gobierno y estaba una señorita sentada a la familia. Y hablando con ella me dijo, ese que está exponiendo es mi papá, el que estaba exponiendo, una persona muy importante, con mucha influencia política que hasta la fecha todavía sale en televisión, cuando le invitan a conversaciones en algunos programas televisivos. Y yo le digo, ¿y él qué carrera es la que ha estudiado? La niña me dijo, no sé qué ha estudiado. Ha estudiado mucho, pero no sé. Yo creo que más bien era una de las muchachas que quizás le nació por fuera, porque ni sabía qué había estudiado, ni sabía qué cargo tenía en el gobierno, no sabía mucha información, pero estaba ahí porque el papá era el que estaba hablando. Es decir, que entonces a este hombre la figura más grande o la característica más sobresaliente de él no es que fuera un hombre entregado a las cosas de Dios, sino entregado a las cosas políticas, en este caso a las cosas materiales. Entonces, los padres de familia tenemos que saber que necesitamos darle vuelta a la tortilla. ¿Cómo es probable que para el día de las reuniones de mujeres aquí se llene de mujeres, montón de mujeres? Y cuando es la reunión de hombres, hermanos, mire, si poco falta poner una mantilla y empezar a tirar dados. Poquito falta que saquemos el naipe y empecemos a jugar póker, porque cabal, los 4 que necesitan hemos venido. ¿Por qué no sentimos la necesidad? A veces hasta hay reuniones de hombres acá y allá está un montón de hombres en el patio y no entran. ¿Por
necesario. Y miren, gracias a Dios damos que hay algunos jóvenes en el ministerio de hombres que muchas veces hasta yo me siento mal, porque cuando empezamos a testificar y se les da el tiempo, ellos mismos dicen, yo estoy agüitado, la verdad, porque yo qué puedo decir, porque los rollos de nosotros son bien grandes. Dicen, no, yo no puedo decir nada, porque estoy agüitado, que ha impactado con lo que ustedes viven, con lo que a ustedes les pasa. Entonces, no les importa las cosas espirituales, pero un verdadero padre, desde la perspectiva de Dios, es un hombre devoto de lo espiritual más que todo. A mí me fascina mucho escuchar el testimonio de Steve, que dice que estaba bien resuelto a que si lo querían obligar a trabajar los días sábados, él decía que no. ¿Y será que esas cosas son normales? Cualquiera las ve normal. Pero son cosas que nos ayudan, por supuesto que nos ayudan. Por supuesto que nos siguen, nos bendicen, porque el poner a Dios primero, el ponerlo, hermano, al buscar primeramente el reino de Dios, dice la Biblia que todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Quiere usted, como quiere ser un buen padre? Busque el reino de Dios y su justicia. ¿Quiere ser bien padre? Busque el reino de Dios y su justicia. ¿Quiere tener una buena esposa? Deje de andar buscando en el Facebook, chateando, deje de andar agarrando parejo. Busque al Señor. Busque al Señor. El Señor se va a encargar de todo. La tercera letra, la letra R, es que tenemos que ser responsables del cuidado de los hijos. Los hombres tenemos que ser responsables del cuidado de los hijos. Responsable. No es, ahí está llorando el muchachito y usted semejante sinvergüenza, ¿por qué no se levanta a verlo? ¿Por qué no se levanta a ver qué le pasa al niño? Mi amor, vení que se hizo popó. ¿Y por qué no lo cambia usted? ¿Qué cuesta con sus manos? Su mujer no es una culpa, porque si fuera una culpa yo no me casara con una culpa. Qué horrible una mujer con un montón de manos, porque con dos pequeñas a veces ya no aguantamos, si hubiera 8 o 10 no fuera peor. ¿Por qué no lo cambiamos? Ay, no es que no me enseñaron, pues hay que aprender. Hay que aprender. Tenemos que ser responsables del cuidado de nuestros hijos. Y miren, Lucas capítulo 2, versículo 4 y 7. Lo buscamos ahí, por favor. Lucas 2, hablando de la visión josefina, ¿verdad? De los padres josefinos. Aquí José siendo el un ejemplo muy sobresaliente de lo que puede ser un padre aquí en la tierra. Lucas capítulo 2, versículos 4 y 7, mire lo que dice ahí. Dice, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa, ¿y qué más dice? De la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Dice que aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Y mire ¿quién lo envolvió, hermano? Dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces quiere decir de que José